Bendiciones, Dios te bendiga, feliz y bendecido día. Una vez más nos encontramos por aquí, por esta pantalla, porque el Señor lo permite, porque el Espíritu Santo el día de hoy me ha dado una palabra de edificación y de mucha enseñanza para tu vida. Y primeramente prepara tu corazón, abre tu corazón para que puedas recibir esta palabra y que sea de mucha enseñanza y edificación como la ha sido para mi vida. Ante todo, que el Espíritu Santo tome control de mis labios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vengo con el tema que dice lo siguiente: estrategia para que el diablo no te quite lo que es tuyo. Yo quiero hoy hacerle entender a las personas que el enemigo es muy astuto para quitarnos lo que nos pertenece, para quitarnos nuestras bendiciones, lo que el Señor nos quiere entregar y lo que nos pertenece a nosotros y lo que ya está escrito para nosotros. Como por ejemplo, tú vas a comprar una casa, vas a comprar una moto, vas a comprar un carro o vas a hacer un negocio, o te vas a asociar, vas a emprender un negocio, vas como quien dice a ejercer una compañía para ser un buen, ¿cómo es la palabra? Para ser un buen empresario o una buena empresaria. El enemigo no le interesa realmente la empresa. Él lo que quiere es que tú vivas siempre en miseria, que tú no avances, que tú no tengas, que tú no prosperes. Él es experto para quitarnos o para robarnos lo que nos pertenece y lo que Dios nos quiere entregar. La palabra nos dice en Santiago capítulo 4, verso 7, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sometíos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra nos está diciendo que primero nosotros nos tenemos que someter a la presencia de Dios. Cuando yo me someto a la presencia de Dios es porque realmente soy una persona que estoy en obediencia y hago las cosas a la voluntad de Dios. Es porque realmente yo me someto a mi Padre Celestial. Hago lo que el Espíritu de Dios me ordena, lo que el Espíritu de Dios me dice, lo que el Espíritu de Dios siempre me está hablando y orientando. Una persona que se somete a Dios es una persona que se guarda para Dios, es una persona que camina en rectitud delante de la presencia de Dios. Una persona que se guarda para Dios, se somete, que no va a caminar o no va a hacer lo que le da la gana, sino que realmente va a caminar conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú te sometes, cuando tú te guardas para Dios, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú vives para Dios, dice la palabra, someteos pues a Dios primero y después dice, resistí al diablo. El mismo Dios te va a dar la resistencia, la fortaleza, te va a dar las estrategias, la sabiduría para que tú puedas resistir al enemigo, al diablo, para que tú puedas aguantar y soportar los ataques que el diablo va a querer venir a hacerte la guerra. Cuando tú te sometes a Dios, el mismo Espíritu Santo te ayudará a resistir toda temporada y toda situación que el enemigo se quiera levantar contra ti. ¿Por qué te digo esto? Porque el enemigo cuando viene contra nosotros muchas veces se quiere meter en la finanza, en la prosperidad, se quiere meter en muchas áreas de nuestra vida, en tu matrimonio, en la área de tus hijos, en la área de tu trabajo, mira, no sé, pero el diablo siempre va a querer hacernos la guerra para que nosotros seamos destruidos. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos someternos a Dios, porque si tú te sometes a Dios, tú vas a poder resistir todo lo que el diablo quiera venir a hacer. Dice la palabra, someteos pues a Dios y resistí al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nos sometemos, resistimos. Cuando resistimos, permanecemos en ese momento con las estrategias que el Espíritu de Dios nos ayude a cómo comportarnos y a cómo hacer las cosas sabiamente, y el enemigo va a huir. Por eso es que en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, por ahí viene Satanás, ahí viene el príncipe de este siglo, pero vámonos de aquí porque él no tiene nada que ver conmigo. O sea, Jesús lo que estaba diciendo, que él estaba en rectitud con el cielo, él estaba en obediencia, él estaba en santidad, y el enemigo por más cerca que viniera o que estuviera, no tenía nada en ese momento con él, porque él se guardaba para Dios, o sea, se sometía
para su Padre, hacía la voluntad de su Padre. Y mientras tú y yo estemos haciendo la voluntad de Dios, mientras tú y yo estemos en obediencia, en rectitud, estemos guardándonos para la presencia de Dios, por más que el enemigo intente de lanzar dardo, de lanzarte piedra, de lanzar lo que quiera, no va a poder prevalecer. ¿Por qué, Migdeli? Porque realmente es el cielo que te pone como un cercado para guardarte y protegerte. Por eso es que primero yo tengo que guardarme, someterme, obedecer, mantenerme en santidad, en obediencia ante Dios, para yo poder tener la protección divina. Y aunque el diablo esté cerca, él va a tener que huir, él mismo se tiene que ir solo, porque realmente este personaje se va a dar cuenta que yo no estoy peleando con mi fuerza, sino que Dios está peleando por mí. A veces nosotros creemos y pensamos que nosotros somos los que tenemos que buscar la venganza, o levantarnos a vengarnos, o a buscar la solución de las cosas. Recordemos que la palabra nos dice: mía es la venganza. Cada vez que nosotros nos levantemos a pelear con el diablo, con nuestra fuerza, vamos a perder. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no tenemos poder, realmente nosotros no sabemos pelear, pero Dios sí sabe pelear por nosotros. Y es por eso que el Señor dice: mía es la venganza. Cuando yo me doy cuenta que yo tengo un Dios, pero también tengo un Padre, pero también tengo un abogado con excelencia, que Él va a salir por mí y Él va a pelear por mí, evidentemente yo sé que mi Señor va a hacer algo a mi favor, porque no es con mi fuerza, no es con espada, no es con mi poder, sino con el poder del Espíritu de Dios. Entonces es algo que nosotros necesitamos el día de hoy entender. Hoy vamos a aprender las estrategias, cómo nosotros podemos adelantarnos al enemigo, para que el enemigo no robe tu finanza, para que el diablo no robe tu matrimonio, para que el diablo no se meta a robarte a tus hijas, a tus hijos, a llevárselo a la droga, al alcohol, a otras cosas. Cuando algo pertenece a ti, cuando algo tiene tu nombre, cuando Dios destinó que eso era para ti, cuando Dios dijo que eso pertenecía a ti, no hay nadie en que te lo pueda quitar. No hay diablo, no hay principado, no hay potestad que se levante contra lo que ya Dios dijo que era para ti. Y es lo que hoy en día el venezolano tiene que entender, que lo que Dios dijo y lo que Dios programó y lo que Dios dijo que iba a ser para nosotros, lo que Dios ha guardado para nosotros, va a ser para nosotros. Pero necesitamos entender que esto no lo vamos a poder, como quien dice, a pelear con nuestra fuerza. Solamente Dios nos dará la victoria de lo que estamos viviendo en el país. Solo la mano de Jehová de los ejércitos va a tener la última palabra, y cuando Jehová tenga la última palabra, todo el mundo va a quedar impactado, porque cuando Dios llega a un lugar, todo principado y toda potestad tendrá que huir. Lo que pasa es que nosotros como humanos creemos que buscando la solución con nuestras manos, buscando la solución con nuestra fuerza, vamos a solucionar las cosas. Y ahí es cuando le estamos diciendo prácticamente a Dios: quítate, porque nosotros sabemos hacerlo mejor. Y Dios hace silencio y se guarda en ese momento, porque realmente nosotros como humanos queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Cuando nos sometemos, cuando buscamos su presencia, cuando nos guardamos y le pedimos al Señor en ese momento las estrategias y la sabiduría, el Señor hace la voluntad de Él. Pero cuando apartamos a Dios y dejamos a Dios a un lado y decimos: quítate, que nosotros lo podemos hacer y podemos pelear contra este gigante, ahí es cuando realmente el Señor dice: no van a poder, pero yo lo voy a dejar, porque realmente Dios es el que tiene el poder de darnos la victoria y hacernos entender a nosotros que nosotros nunca vamos a poder con nuestra fuerza. La palabra nos dice en Juan 10:10, dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿A qué viene el ladrón? A matar, a destruir y a hurtar, o sea, a mentir, a matar y a destruir. ¿Cómo viene el enemigo contra nosotros? A mentirnos con muchas cosas que realmente nosotros le creemos la mentira y estamos llorando por mentiras que realmente ni siquiera son cosas que son verdades. Como por ejemplo, el enemigo muchas veces nos susurra mentiras a nuestros oídos: pero mira, no te quiere. Y de repente tienes una buena relación hermosa y
y el enemigo te ataca por ahí, mira, pero este hombre no sirve, esto, déjalo, mira esto, o de repente tienes un hijo y el hijo se pone rebelde y el muchachito tú dices, mira, este muchacho cada día está peor, el enemigo te hace en ese momento, te miente, mira, ese hijo tuyo no sirve, ya no creas en él, va a seguir en las drogas, va a seguir en esto. Entonces el enemigo vino a mentirnos y siempre nos ha mentido. Lo que pasa es que nosotros siempre le hemos creído malas mentiras del diablo que las verdades y las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Por eso es que la palabra nos dice, someteos a Jehová, porque cuando nos sometemos vamos a entender la verdad y la verdad en ese momento nos va a hacer, como quien dice, resistentes, fortalecidos, porque el Señor nos va a dar la palabra que realmente le vamos a hacer entender al diablo que eso es mentira, diablo mentiroso, porque el diablo es mentiroso. Cuando nosotros vemos en la Biblia, hay tantas promesas maravillosas que el Dios nos da a nosotros, pero nosotros en lugar de agarrar las promesas de Dios, agarramos la mentira del diablo. Y por eso es que vivimos en aflicción, en depresión, vivimos ansiosos, vivimos muchas veces nerviosos, porque realmente no estamos escuchando la voz de Dios, sino que escuchamos más la voz del diablo. Y eso es muchas de las cosas de las que hoy en día muchas personas necesitan entender, que no es a la fuerza de nosotros, necesitamos someternos, buscar la presencia para mantenernos firmes, para mantenernos fortalecidos, para decir, diablo mentiroso, tú estás haciendo esto con mi hijo, tú estás haciendo esto con mi matrimonio, tú estás haciendo esto con mi trabajo, tú estás haciendo esto en mi negocio, tú estás haciendo esto en el país, pero no te vas a salir con la tuya, porque yo tengo la verdad, y la verdad es que el Señor me está diciendo que me guarde, que me espere, porque algo va a hacer, y cuando lo haga, nos va a sorprender. Necesitamos comprender esto. Entonces dice la palabra, el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir, o sea, a matar y a destruir. Después dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para qué? Que la tengan en abundancia. La presencia de Dios es lo que nos da la vida que realmente nos merecemos, la paz, la tranquilidad, la perseverancia, la constancia, la resistencia, el amor, la benignidad, la templanza. Él es el que realmente nos complementa a nosotros cómo debemos de vivir en toda temporada de nuestra vida. El problema de nosotros es que no buscamos la presencia para obtener esa vida en abundancia que el Señor tiene para nuestra vida. Entonces necesitamos entender que el diablo no está jugando, el diablo está buscando de querer destruirnos, que siempre vivamos en miseria, que siempre vivamos mendigando, tanto en lo material como en lo espiritual. Es importante que hoy entendamos lo que el Señor nos hace entender. Las estrategias para que el diablo no nos robe nuestra bendición. Y yo quiero que hoy vayamos rápidamente al libro de Primera de Reyes, capítulo 1, verso 5. Cuando yo leí esta historia la semana pasada me quedé sorprendida porque el Señor simplemente me hablaba y me ministraba, y de aquí salieron varias profecías que pude entregar, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que Dios siempre se adelanta. Dios siempre se adelanta antes del problema y de la situación en nuestras vidas. Él siempre nos va a ayudar y siempre nos va a dar estrategia para nosotros poder vencer lo que el diablo nos quiera quitar y nos quiera robar. Dice la palabra, Adonai usurpa el trono. Adonai fue un hijo de David. Y fue como quien dice el hijo que le pertenecía la primogenitura de David, como quien dice el reinado. Le pertenecía porque Absalón ya había muerto y él era el segundo hijo de David. Pero aparentemente nosotros necesitamos entender que cuando Dios proclama y habla algo, no hay nadie que quite eso. Y Dios no quería que él fuera el rey, sino que fuera en ese momento Salomón, ¿verdad que sí? Cuando Dios permitió que David y esta mujer Betsabé se quedaran juntos, porque Dios fue que los permitió, ella quedó por segunda vez embarazada, y Dios le hizo entender a David que ese iba a ser el que realmente iba a obtener el reinado a través de después que David muriera. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando ya David llega anciano, ya David ya está a punto de partir de la tierra, dice la palabra que se levantó Adonai, un hijo de David, a querer quitarle
el trono a Salomón. Pero vamos a leer para que me entiendas. Entonces Adonai, hijo de Aquí se rebeló y diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón y se había puesto de acuerdo con Joá, hijo de Sarvía, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonai, pero el sacerdote Sadó y Benaía, hijo de Jodaía, y el profeta Natán, Simei, rey de todos los grandes de David, no seguían a Adonai. Dice la palabra, y montando a Adonai ovejas, vacas, animales gordos, junto a las peñas de Zoelé, la cual está cerca de la fuente de Rogel, y convidó a todos sus hermanos y los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, ni a su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón. Esta es la parte que quiero que entendamos. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonai, hijo de Agí, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en tu trono? ¿Por qué pues reinará Adonai? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y firmaré tus razones. En el verso 15 dice lo siguiente, entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisá, sunamita, le servía. Y Betsabé se le inclinó y hizo reverencia al rey, y le dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. He aquí ahora Adonías reina, y tú y mi señor rey hasta ahora no lo sabe. Ha matado bueyes, animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y el sacerdote Abiatar, y a Joá, general de los ejércitos, mas Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que declares quién ha de sentar en el trono de mi señor. Esto me llamó mucho la atención porque aquí nos damos cuenta cómo se levanta su propio hermano a quitarle en ese momento el trono a Salomón. Y vemos aquí que ya tenía un grupo y ya tenía todo preparado para quitarle la posición en ese momento a Salomón. Pero este hombre profeta, este Natán, esta persona vio la manera del enemigo tramar y hacer las cosas a escondida. En ese momento se le adelanta y llama a la madre de Salomón y le hace entender lo que está aconteciendo. David no sabía lo que estaba pasando. David estaba ya muy anciano. Aparentemente, en ese momento dice la escritura que él le da la estrategia y le hace decir, anda para donde el rey, anda para donde David, antes que David parta de este mundo, y ve y dile lo que está aconteciendo, que este ya está para quitarle el trono, ya este se está adelantando como quien dice, con varias personas, y está para quitarle el trono a Salomón. Le pertenecía a Salomón, pero realmente se le estaba levantando una persona. ¿Qué quiero hacer entender con todo esto? Que muchas veces nosotros no tenemos que levantarnos a adelantarnos al enemigo, para que no nos quite lo que realmente es de nosotros, lo que realmente nos pertenece. Cuando nosotros nos resistimos, cuando nosotros nos
sometemos, es la palabra, cuando nosotros nos sometemos en la presencia de Dios, Dios nos dará la sabiduría y nos dará la resistencia y nos dará la fortaleza y nos dará muchas estrategias para nosotros vencer lo que el diablo nos quiere quitar. Dice la palabra que en ese momento Natán, el profeta, fue el que se levantó a poder salvar el trono de Salomón. Necesitamos nosotros estar tan atentos en el mundo espiritual para saber qué es lo que se está movilizando y qué es lo que está pasando, porque realmente nosotros podemos estar pasando como en cualquier situación, que por ejemplo en tu casa, en tu empresa, en la área de tu matrimonio, en la área de madre con hijo. Mira, no sé de qué forma el enemigo te quiera robar, como por ejemplo, como venezolanos. Eso es lo que está pasando hoy en día en Venezuela. El diablo nos quiere robar lo que realmente es de nosotros, pero yo quiero decirle hoy a todo aquel que entienda que esto no lo vamos a hacer con nuestra fuerza, solamente Dios es el que nos va a dar a nosotros la victoria, y cuando Dios lo haga todo el mundo se va a sorprender. ¿Por qué digo esto? Porque realmente Dios nos ha entregado a nosotros la libertad, pero primeramente la libertad que tenemos que buscar es de la presencia de Dios, que Dios nos haga libre, que Dios rompa nuestras cadenas, que Dios rompa nuestras maldiciones, que Dios haga de nosotros lo que Él quiera hacer con nosotros, y que entendamos que la fuerza de todo esto para nosotros soportar es teniéndolo a Él, no peleándolo con la fuerza humana, no peleándolo con la fuerza de nosotros. Una de las cosas que vemos aquí es que este hombre tenía ya todo preparado para quitarle el trono en ese momento a Salomón, pero lo que es de nosotros es de nosotros. Dice la palabra en el verso 20: entre tanto el rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con su padre, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpable. Entonces dice la palabra en el verso 22: mientras aún hablaba con ella el rey, he aquí vino el profeta Natán. Dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró el rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán: rey señor, has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes, animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. He aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Ya estaban celebrando en ese momento que el rey iba a ser Adonías. Ya estaban haciendo fiesta, ya tenían bueyes matados, ya estaba todo para ellos en sus ojos. Ellos estaban celebrando, pero lo que ellos no sabían, que ellos iban a perder su victoria. Lo que ellos no sabían en ese momento, que la última palabra la tenía el rey David. Y es lo que nosotros tenemos que entender. La última palabra Venezuela la tiene es Jehová de los ejércitos, no la tiene más nadie. Y Jehová de los ejércitos es el que va a dar orden y va a dar las estrategias y va a hacernos entender cómo es que realmente vamos a obtener esta victoria. Una de las cosas que nos damos aquí en cuenta es que el rey David en ese momento estaba, como quien dice, sin saber lo que estaba aconteciendo, pero a través del profeta fue el que despertó a la mamá de Salomón a hacerle entender lo que estaba pasando. Nosotros necesitamos sacudirnos y despertar y saber y entender que lo que se está moviendo en el mundo espiritual, que el diablo nos quiere quitar y nos quiere robar. Dice la palabra en el verso 27: este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tu siervo quién había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Dice la palabra en lo siguiente: David proclama rey Salomón. Entonces el rey David respondió y dijo: llámeme a Bexabe. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. El rey le juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy.
Él está diciendo, vive Jehová, que yo hoy te estoy diciendo que es Salomón el que va a reinar. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Él estaba recordando el pacto, él estaba recordando el acuerdo que Dios y él habían quedado. Él está recordando la promesa de Dios y es lo que nosotros necesitamos entender, acordarnos de la promesa en medio de lo que el diablo quiera venir a quitarnos y a robarnos a través de su bendita palabra. Cuando realmente estemos pasando por valle de sombra o de muerte, no temeré porque el Señor estará conmigo a donde quiera que yo vaya. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, le dijo a Josué. Y ahí es cuando nosotros nos tenemos que esforzar, fortalecidos en su presencia, buscarlo, estar llenos de su presencia para saber que eso lo que estamos viviendo, estamos experimentando, no es para muerte, sino que realmente cuando las cosas se ponen peores, cuando Dios más le gusta obrar. Y no es con nuestra fuerza, es con el poder de Jehová de los ejércitos. Muchas veces queremos pelear y hacer las cosas o resolver las cosas a nuestra manera. Ayer hablaba y le estaba predicando a unas personas que le dije, mira, cuando Lázaro murió, Jesús no llegó al mismo instante. Jesús sabía que Lázaro había muerto, Jesús sabía que su amigo estaba en un problema, Jesús sabía que en ese momento María y Marta estaban tristes, estaban desconsoladas, estaban llorando, tenían luto. Pero él realmente nos demostró que cuando todo estaba ¿cómo decirlo? Cuando todo estaba peor, cuando todo había empeorado, es cuando Él llegó para sacar a Lázaro de allí, de la sepultura. Que quiero hacerte entender que muchas veces nosotros peleamos, pataleamos, gritamos, lloramos y le decimos a Dios, muévetelo, hazlo así, yo quiero que ya, que esto, que lo otro. Dios no se mueve por la necesidad, Dios se mueve por alguien que le obedece y que espere en su presencia. Dios no está para recibir orden de nosotros, nosotros estamos para recibir orden de parte de Dios. Cuando nos sometemos, cuando le obedecemos y cuando realmente estamos en su presencia, vamos a soportar y a resistir todos los dardos y todo lo que el diablo quiera venir contra nosotros, porque después de eso va a tener que huir, porque el Señor nos dará la victoria. Pero una de las cosas que me doy cuenta aquí es que realmente cuando Jesús fue después de al cuarto día para sacar a Lázaro de la sepultura, y eso lo sabemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí era cuando las personas que estaban alrededor de María y Marta y consolándole en el luto, se tenían que dar cuenta en ese momento que en la imposibilidad era que Jesús iba a manifestar su poder. Si hay algo que nosotros tenemos que entender como humanos y en cualquier circunstancia difícil de nuestra vida, que a Dios le encanta trabajar en la imposibilidad, en lo imposible, donde realmente ni tú y yo tenemos fuerza y podemos meter la mano humana, sino cuando realmente el Señor dice, aquí es que me gusta trabajar de esta manera, cuando todo es imposible, para que puedan conocerme y que entiendan y puedan comprender que todavía hay un Dios y que todavía tiene poder. Entonces aquí nos damos cuenta que el rey David en ese momento le hace entender a Betsabé que había solución, pero que se acordara que ella y su hijo no iban a quedar desamparados porque el trono le pertenecía a Salomón. Entonces a veces nosotros creemos que todo está perdido y es que realmente es que Dios está permitiendo todo esto para que nosotros vamos a entender y conocer la mano de Dios sobre nuestra vida. Tú dices, Migdeli, ¿sabes qué? Estoy pasando por una situación muy difícil, estoy viviendo esto y pareciera que fuera el fin. Pues alégrate, porque cuando parece que es el fin es cuando realmente Dios dice, bueno, ahora quítate porque vengo yo a darte la victoria. Dice la palabra, vamos a leer rapidito aquí, y allí, y el rey le dijo, toma con vosotros los siervos de vuestros señores y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llévalo a Gigón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadok y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis y vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joadía, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga Jehová, Dios
de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono del señor del rey David. Y ahí nos damos cuenta que más adelante es donde ungen a Salomón, le dan el trono, y lo que el diablo le quería quitar en ese momento a Salomón se lo entregaron. Una de las cosas que me llama la atención es que Salomón estaba, como quien dice, tranquilo de esta situación. ¿Por qué? Porque Salomón sabía lo que le pertenecía, lo que su papá había proclamado y lo que Dios había dicho, el acuerdo que habían llegado. Cuando tú y yo sabemos lo que portamos, lo que tenemos y lo que Dios tiene para nuestras vidas, realmente nosotros no lo vamos a pelear en la carne y a nuestra manera, sino que nosotros vamos a resistir a todo lo que el diablo está queriendo hacer para que la mano de Dios nos defienda. La palabra de Dios dice: mía es la venganza. El problema es que el ser humano hoy en día cree que la venganza es de él. El problema es que nosotros creemos que con nuestra fuerza vamos a poder resistir todo lo que el diablo nos quiera quitar. No es de esa forma. Solo Dios se va a glorificar en Venezuela, solo Dios se va a glorificar en tu matrimonio, solo Dios se va a glorificar en la área que el diablo te ha querido hacer la guerra para quitarte lo que Dios te ha querido entregar. Solamente Jehová de los ejércitos va a tener la última palabra en esta situación, y cuando lo haga, todo el mundo va a sorprenderse porque van a decir: wow, Dios lo hizo mejor que nosotros. Dios lo hizo, lo que no se pudo hacer por tantos años, Dios lo hizo en un día. Dios lo hizo en un día. Es importante que entendamos esta parte. En una ocasión, dice la palabra que Eliseo, el pueblo de Israel estaba en guerra prácticamente con los sirios. Y cuando estaba en esas peleas, esas guerras, estaban, como quien dice, fuertemente. Aparentemente uno de los criados de Eliseo tenía miedo, tenía temor, porque él estaba viendo que eran más los sirios en ese momento que los que estaban con él. Y entonces dice la palabra en el verso de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16, dice: y él le dijo: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí oró Eliseo y le dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una de las cosas que me llama la atención es que Eliseo oró para que le abriera los ojos al criado, porque aparentemente el criado estaba con Eliseo, pero no sabía lo que realmente los estaban protegiendo. Y ahí se dio cuenta en ese momento que él no estaba solo, que ellos no estaban solos, sino que realmente los ejércitos del cielo estaban a favor de ellos. Eran más los que estaban con ellos que los que estaban con los sirios. Pero tenemos que decirle al Señor que nos abra nuestros ojos espirituales. Hay personas que piensan que esto es terrenal. Esto, lo que se está moviendo en Venezuela, es muy espiritual. Todo lo que se está peleando es espiritual, y aparentemente estamos diciendo: ya estamos derrotados, ya estamos pasando por esto, ya es el fin. Aparentemente estamos diciendo: mira, ¿sabes qué? De esta ya nadie nos saca. Sí, nos van a sacar, pero esta vez va a ser diferente, y quien lo va a hacer Jehová de los ejércitos. Una de las cosas que vemos aquí es que Eliseo oró para que le abrieran los ojos. ¿Para qué? Para que le abrieran los ojos espirituales. Necesitamos estar despiertos espiritualmente para ver qué es lo que se está movilizando, porque de ambos lados se está peleando algo fuerte espiritual. Entonces, una de las cosas que nos damos cuenta aquí, que el Señor dice el día de hoy: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El día de hoy, a lo mejor tú dices: mira, Mideli, yo estoy viendo una guerra muy fuerte en mi matrimonio. El diablo ha querido robarme ese hombre o esa mujer. Me ha querido robar a esa hija o a ese hijo. Está en las drogas, está en el alcohol, está en esto. Mira, me estafaron, me han querido quitar este dinero, me han querido robar esto. Mira, no sé de qué manera el diablo te ha querido venir a robar algo en tu vida. Pero lo que quiero venir a decirte de parte de Dios es que no tengas miedo, que te sometas a Él, que te guardes para Él, que le pidas a Él que te abra el entendimiento, que te abra los ojos espirituales para que entiendas y comprendas
que quién está contigo, con quién estás contando. A veces nosotros creemos que las cosas las vamos a resistir en la carne. Nosotros vamos a poder resistir y a ser fortalecidos es en la presencia del Espíritu, para que el diablo huya, para que el diablo se vaya, para que el diablo diga, ¿sabes qué? No pude esta guerra, no gané esta guerra, porque realmente peleé con Jehová, no con este. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender el día de hoy que solamente Dios nos dará la victoria en cada temporada de nuestra vida. Solamente Dios tendrá la última palabra. Dios no le gusta llegar cuando parece todo estar normal. Dios le gusta llegar cuando aparentemente las cosas están imposiblemente peor, porque ahí es donde Él dice, en la imposibilidad es que me conocerán, en la imposibilidad es donde realmente yo quiero llegar. Dice la palabra que había una gran tormenta en ese momento y mientras que Jesús iba con los discípulos cruzando, y en ese momento en la barca se levantó una gran tormenta. Ellos se turbaron, perdieron la fe, estaban angustiados y le dijeron a Jesús, levántate porque nos vamos a morir aquí en esta tormenta. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús estaba reposando. Jesús no estaba llorando, no estaba como quien dicen, gritando ni alterado. Jesús estaba reposando, y cuando se levantó le dijo, hombres de poca fe, porque realmente eso era lo que le faltaba, fe, y es lo que nos falta a nosotros, fe, creer que Dios no es más pequeño que el problema que estás viviendo o lo que está pasando en el país. Dios no es más pequeño que Maduro. Dios no es más pequeño que lo que estamos viviendo. Dios no es más pequeño que lo que realmente estamos experimentando en nuestra vida. El Señor de los ejércitos es superior. Él dice, yo soy el alfa y el omega. Es decir, Él es el principio y el fin. Antes que realmente nosotros fuéramos vistos, como quien dice, esto que estamos pasando ya Dios lo había solucionado. Lo que pasa es que nosotros ponemos muy en poco a Dios. Vemos a Dios, lo ponemos como muy en poco, minimizamos el poder de Dios, y hoy el Señor nos está diciendo, no teman, porque más son los que están con vosotros que los que están con ellos. Aunque aparentemente con nuestra vista natural estamos viendo que tienen como que más fuerza, pero vamos a creerle el día a nuestro Padre Celestial, que lo que es de nosotros, y el diablo esta vez no se va a salir con la suya. Así que levántate a creerle al Señor, levántate a agarrar y fortalecerte en esto. El diablo está ahorita mismo haciendo fiesta con los espíritus de temor, de miedo, de suicidio, de depresión y de angustia, porque en estas situaciones así, esos son los espíritus que salen para que la gente se quiera quitar la vida, para que la gente se eche a morir, para que la gente no se pare de una cama, para que la gente no haga nada. ¿Para qué? Para llevarnos a la cueva de Adulán, a la cueva de los enlutados, de los deprimidos, de los desahuciados. Y el Señor dice, necesitamos salir de esa cueva para poder tener la resistencia que el Señor quiere darnos y fortalecernos, que esto no es con fuerza humana, sino con el poder de Jehová de los ejércitos. Solamente la última palabra en Venezuela la tiene Jehová de los ejércitos. Solamente la última palabra en tu vida la tendrá Jehová de los ejércitos. Así que levántate a creerle, a agarrar esta palabra. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y que la paz de Dios abunde sobre tu vida para que puedas resistir en todo momento. Bendiciones.